través de los grupos estructurales podríamos formar todos estos mecanismos, ¿sí? En este caso, mecanismos de 4 eslabones, todos de 4 eslabones, y por ejemplo este es un mecanismo de 6 eslabones, ¿sí? Donde hemos formado este cuadrilátero básico, que ya se los mostré la otra semana, y le sumamos una diada, en este caso una diada corredera, donde un eslabón entra en el otro eslabón, básicamente formando un mecanismo de 6 eslabones en este caso. O sea, lo que quiero decirles es que no solamente vamos a formar mecanismo de 4 eslabones, podemos formar el mecanismo de más eslabones para de esa manera llegar a controlar los mecanismos. Bien, perfecto. Vamos ahora, con esto hemos finalizado todo lo que sería la teoría de mecanismos, que tiene que ver con todo el capítulo 2 del Norton. Todos los datos todos los conceptos y datos que hemos vertido en esta presentación están contenidos en el capítulo 2 del Norton. Más lo que se tiene que ver en el capítulo 6 y 7 para la versión mía. Para la versión de ustedes va a variar. Es el capítulo de velocidad y de aceleración. Que lo único Pero, que tienen disculpe, que ver es... sí, corresponden de cualquier manera al capítulo 6 y 7 también. Velocidad es capítulo 6, aceleración capítulo 7. Y todo lo que es Perfecto. conceptos capítulo 2. Es lo que ya tienen subido Bien. los chicos, ya está subido en el Classroom, los 3 capítulos. Perfecto, entonces estamos de acuerdo. Gracias, ingeniero. Entonces, de esos capítulos 6 y 7, lo único que ustedes tienen que ver es la teoría correspondiente al trazado gráfico. Trazado gráfico de velocidades, y en ese también está la teoría de centros instantáneos. Pura y exclusivamente eso tienen que estudiar, de ese capítulo. Y del capítulo 7, solamente lo que tiene que ver con trazado gráfico de aceleraciones, para que reafirmen lo que nosotros vamos a decirles en la resolución de los problemas. ¿Sí? Esa es la teoría correspondiente a la resolución de los problemas. Bien, vamos a eso ahora. Bien. Hemos preparado ahí, ya lo tienen, una serie de problemas resueltos, que son básicamente los tres mecanismos básicos, que son el cuadrilátero articulado, no sé cómo verlo, el cuadrilátero articulado, el manivela biela corredera y el manivela corredera. En este primero lo vamos a hacer a todos en resolución analítica y a continuación en forma gráfica. La forma analítica de resolver estos problemas ya lo hemos planteado cuando explicamos la parte de ejercitación del cuerpo rígido, donde analizábamos el movimiento de un cuerpo rígido, básicamente moviéndose en el plano. Y lo resolvimos en forma analítica eso, con los conceptos de plantear las ecuaciones vectoriales que van a representar los movimientos de cada uno de ese eslabón en ese caso. Aquí
nosotros nos encontramos que ya no vamos a tener un eslabón solamente, vamos a tener la suma de varios eslabones, en este caso de 4 eslabones, donde uno de ellos es el eslabón bastidor. O sea que vamos a tener por lo menos 3 eslabones que se van a estar moviendo. Por supuesto que acá es válido lo que ya he dicho antes del conocimiento que vamos a tener sobre la geometría del problema. Es decir, nosotros, como ustedes ven acá, vamos a conocer todo lo que tiene que ver con los ángulos, con la longitud de las barras, etcétera, etcétera. ¿Y qué más vamos a conocer desde el punto cinemático? Porque nuestro cálculo es cinemático. El análisis que vamos a hacer es cinemático, tiene que ver con determinación de velocidades de las demás barras conocida la de una. En este caso, la barra de entrada es la barra AB, que tiene como velocidad angular 0,5 radianes por segundo y una aceleración angular de 0,8 radianes por segundo al cuadrado. O sea, conocemos todos los datos referidos a un eslabón, que es el eslabón de entrada, en este caso. Y lo que necesitamos conocer son todos los datos, por supuesto, velocidad angular, aceleración angular, de la barra BC y de la barra CD. Esa es nuestra misión en este caso, ¿no? Para la aplicación, de esta, del análisis y la resolución de este problema, hemos dicho, vamos a aplicar lo mismo que aplicamos para la resolución de un cuerpo rígido, que es el método del movimiento relativo. El método del movimiento relativo, que era, según lo que hemos visto, descomponer el movimiento de rototraslación de un cuerpo en 2 movimientos simples, estudiarlos separados a los movimientos simples y después sumar los efectos, y de esa manera obtener el movimiento total. Para eso usamos un sistema absoluto y un sistema relativo. El sistema absoluto, mentalmente, nosotros siempre lo vamos a tener colocado en el eslabón bastidor, que es el eslabón fijo del mecanismo. En este caso está conformado por los puntos A y D. Entonces, los puntos A y D son nuestro bastidor, y a esos 2 puntos va a estar asociado nuestro eslabón, nuestro sistema fijo. Y después vamos haciendo uso de un sistema auxiliar que lo vamos colocando alternativamente, en diferentes puntos para poder ir planteando las ecuaciones vectoriales que nos van a poder ayudar a determinar las incógnitas que nos están faltando, ¿sí? Lo que tengo que decir, entonces, es que básicamente un mecanismo es la suma de varios eslabones, ¿sí? En este caso son 4 eslabones, de los cuales 3 se mueven y uno está quieto, y que esos eslabones se van a mover en forma sincronizada, se van armoniosa. Por lo tanto, esto se va a ver reflejado a través de el planteo de las ecuaciones, y que las ecuaciones nos tienen que mostrar un equilibrio, básicamente, entre los movimientos de los distintos eslabones o de los distintos puntos que pertenecen a los eslabones. Entonces, yo normalmente le digo caminar a través del mecanismo. O sea, nosotros vamos a empezar a estudiar, a analizar el mecanismo por el eslabón conocido. Y de ahí en más vamos a ir conociendo otros puntos
y a partir de ellos vamos a ir encontrando los demás datos, ¿sí? Básicamente de esa manera va a ser el mecanismo de resolución. Entonces, según este planteo, nosotros conocemos las velocidades angulares de estas barras, y lo que básicamente necesitamos conocer son las velocidades angulares y aceleración angulares de los eslabones restantes del mecanismo. Entonces, para ver la velocidad del punto B, perdón, un segundo. Perdón. Entonces, nosotros, ¿qué conocemos del mecanismo? Conocemos cómo se mueve esta barra y que esta barra está asociada al bastidor. Por lo tanto, y el otro punto que pertenece a esta barra, que es el punto B, de él no conocemos nada. Entonces, lo que vamos a intentar es conocer la velocidad de este punto. Para ello, vamos a colocar nuestro sistema auxiliar en el punto, o sea, el sistema X1 y 1, colocado en el punto A. ¿Y por qué en el punto A? Y porque hemos dicho que el sistema auxiliar se lo asocia a un punto conocido del eslabón. En este caso, el punto A es el centro de rotación de este eslabón y su velocidad es 0. Además, conozco la velocidad angular de la barra, ¿sí? Y la aceleración angular. Por lo tanto, vamos a aplicar la ecuación correspondiente que nos dice, lo vimos en teoría, que la velocidad absoluta de este punto, la que yo veo desde mi sistema absoluto XY, tiene que ser igual a la velocidad de mi sistema auxiliar, ¿sí? Puesto en A, más la velocidad relativa que tiene el punto B respecto de mi sistema auxiliar puesto en A, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el sistema auxiliar? El sistema auxiliar lo he asociado a un punto que no se mueve, que no se traslada, por lo tanto la traslación del sistema auxiliar será 0. ¿Y qué nos va a quedar? Y nos va a quedar solamente la rotación de la barra respecto del sistema auxiliar. Por lo tanto, nos va a quedar este término, que sería la velocidad relativa de B respecto de A, que está representada por la rotación pura de la barra respecto del sistema auxiliar. Y como el punto que yo he elegido como punto de referencia para poner a mi sistema auxiliar es un punto del bastidor, y es un punto del bastidor, por lo tanto la velocidad que teóricamente es relativa se transforma en absoluta, porque es la velocidad de este punto respecto de un punto que pertenece al bastidor, por lo tanto al sistema de referencia absoluto. Por lo tanto, esta velocidad se transforma en absoluta. Bien. Ahora, yo conozco todo de esta velocidad, porque son los datos que tengo de mi problema. Conozco la velocidad angular, que vale 0,505 radianes, y conozco el radio RB de A, que vale teóricamente 0,09 metros, ¿sí? ¿Por qué hemos puesto acá al vector y qué conozco de la velocidad de B? Y no conocería nada teóricamente, aunque ya sé, teóricamente yo no conocería su dirección, pero como es la velocidad de rotación, este término lo que está representando, la velocidad tangencial o lineal que tiene el punto B, perdón, rotando respecto del punto A. Por lo tanto, este punto sigue una trayectoria circular donde esta velocidad, este producto, que representa la velocidad lineal o tangencial, es tangente a esa trayectoria.
es tangente a esa trayectoria, y por lo tanto perpendicular al radio RB de A, que sería este eslabón, básicamente, ¿no? Entonces, omega AB va a valer 0,5K porque es antihoraria, por lo tanto es positiva. Y el vector RB de A que va desde el punto A al punto B, yo lo voy a expresar en función de sus proyecciones, porque he considerado que el sistema relativo, ¿sí?, puesto en A, está paralelo a mi sistema absoluto. Por lo tanto, las proyecciones de este vector RB de A sobre el sistema relativo, ¿sí?, es idéntico a las proyecciones sobre el sistema absoluto. Entonces yo ya tendría las proyecciones del vector RBA sobre el sistema absoluto. Y no habría necesidad de usar la matriz de los cosenos directores para hacer esa transformación. ¿Mm? Bien. Entonces, el vector RBA va a tener componentes sobre el eje de las X y proyecciones sobre el eje de la Y. Va a ser su valor 0,9 por el coseno de 60 grados, para el caso de la proyección en X, y 0,9 por el seno de 60 para el caso de la proyección sobre el eje Y. Eso da 0,45 según Y, 0,79, 78 según J. Por lo tanto, la velocidad de B, vamos en la ecuación de la velocidad de B, vamos a reemplazar a estos vectores. Entonces, omega B, ¿cuánto vale? 0,5K en la dirección de K, porque es un vector que está en la dirección de ¿quién? Del eje de la Z, que sería el eje que pasa por A y es perpendicular al plano XY. Este vector es el vector que está en la dirección, vuelvo a repetir, del eje Z, que es perpendicular al plano de la pantalla de ustedes y pasa por A. Entonces es 0,5K. Y luego el vector posición, RBDA, está sobre el plano XY y sus componentes están en Y y en J. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer el producto vectorial, ¿sí?, la distributiva del producto vectorial entre omega y cada una de las componentes de del vector RBDA. Por lo tanto, no vamos a sacar cuentas, vamos a decir nada más directamente, está resuelto. Esto va a ser el producto vectorial de K por I. El producto vectorial de K por I, acá tenemos indicado para que les resulte más sencillo, entonces sería resolver el giro de K sobre I. Los 4 dedos de la mano me indican esa circulación, y el dedo pulgar me indica la dirección y el sentido de, del vector resultante. Entonces, K por I me tiene que dar J. K por I me da J positivo, ¿sí?, que va a ser 0,22 según el eje de la J. O sea, cuando hago K por I me da 0,22J. Y después cuando hacemos K por J, sería la dirección con la misma mano del vector K sobre el versor J. Por lo tanto, el pulgar me da en la dirección de I y en el sentido opuesto, o sea, en el sentido negativo de las I. Por eso va a ser menos 0,39 I. Bien. Entonces, el vector velocidad de B va a ser un vector que va a tener como componentes las que tenemos indicadas acá en la dirección de I y de J. Por lo tanto, va a ser, como hemos dicho, un vector que va a estar colocado acá
en el punto E, que va a tener el sentido que indica omega, que es antihorario también, y y como ustedes ven, va a ser perpendicular al radio, por lo tanto va a tener componentes en X y en Y. Y si ustedes ven, va a tener, es un vector que está colocado en este sentido, ¿sí? Por lo tanto su proyección va a ser negativa en la dirección del eje de las X y positiva en la dirección del eje de la Y, lo cual está corroborado por lo que nos da el resultado. ¿Sí? Bien. Conocida la velocidad del punto B, conocida la velocidad del punto B, nos podemos ir al punto C. Al punto C. Entonces, yo conozco la velocidad de este punto, ahora me voy a la velocidad, a obtener la velocidad del punto C. Para ello, lo que hago es tomar el sistema auxiliar X1 y 1 y lo llevo al punto B. Y miro a C, perdón, desde el punto B. Entonces puedo plantear la ecuación que dice que la velocidad del punto C es la velocidad que tiene el punto B, o sea, el origen del sistema auxiliar puesto en el punto B, más la velocidad que tiene la barra CB respecto del sistema auxiliar X1 y 1. ¿Está bien? Entonces, la velocidad absoluta del punto C es la velocidad de traslación que tiene el punto B, más la velocidad de rotación que tiene la barra respecto del sistema auxiliar. Bien, la velocidad de B es la velocidad de traslación del origen, que es una traslación curvilínea, porque el punto B se va a mover alrededor del punto A siguiendo una trayectoria curvilínea. Y a su vez, la barra BC respecto del sistema auxiliar va a estar rotando en uno u otro sentido. ¿Ah? Esa rotación de la barra respecto del sistema auxiliar está dada por este producto vectorial de omega CB vectorial RCB. Bien, la velocidad del punto C, como en el caso anterior, y ahora sí es válido el hecho de que estoy expresándolo a través de sus componentes, porque yo la velocidad absoluta del punto C, la velocidad absoluta de este punto, mirada desde mi sistema XY absoluto, es desconocida. Lo que no es desconocida va a ser la velocidad relativa de este punto respecto de B, porque yo sé que esa velocidad es perpendicular a la barra. Lo digo ahí para que... Entonces, esta velocidad, como vamos a ver, yo no la conozco en módulo. ¿Por qué? Y porque no conozco el omega de la barra. El omega de la barra, para mí, es desconocido. Pero sí conozco la dirección de este vector, porque este vector, como representa la velocidad del punto C respecto del punto B, yo sé que esa velocidad es la velocidad, esto lo estoy diciendo, después lo estoy diciendo puntualmente acá, aunque después voy a ir más rápido en los otros problemas. Entonces, la velocidad de C respecto de B, que es la rotación, sería la que representa que este punto está rotando puramente, siguiendo una trayectoria circular respecto del punto B. Por lo tanto, la velocidad omega de CB vectorial R de C respecto de B sería un vector que es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector es ese vector, que tiene que ser perpendicular a este radio, pero su módulo no lo conozco, porque no conozco omega. Y finalmente, el radio RCB, el radio de la barra, es la barra. ¿Y cuánto vale? Y 0,2, según lo que teníamos acá. La barra BC vale 0,2.
y está, como es horizontal, tiene componentes solamente en X. Por lo tanto, será indicada como un vector que va a ser 0,2 en la dirección de Y, y en la dirección de Y positivo. Bien. Si reemplazamos estos valores en esta ecuación, vamos a tener que la velocidad de C va a ser la velocidad de C en la dirección de X según Y, más la velocidad de C según J, más la velocidad de B, que habíamos llegado, que valía este valor, más la velocidad de C respecto de B, ¿sí? Que va a ser omega, reemplazamos el valor de omega por su valor, y el valor de RCB, que vale 0,2i. Y hacemos el producto vectorial de K por I, que en este caso, K por I me va a dar J. El producto vectorial de K por I, me va a dar J positivo. ¿Está bien? Entonces, este producto de omega por 0,2 va a estar multiplicado por J, y acá tengo otros J. Lo que hemos hecho es sacar factor común y sumar estos dos valores, básicamente. Bien. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Yo he llegado a una ecuación vectorial que debo analizar desde el punto de vista de las variables que yo tengo en esta ecuación. Y como vemos, tengo una variable que está representada por la velocidad angular de la barra. Y por otro lado, la velocidad del punto absoluta del punto C no la conozco ni en dirección ni en módulo. Por lo tanto, en esta ecuación vectorial tengo tres incógnitas. Y esta ecuación vectorial representa dos ecuaciones escalares. ¿Por qué? Porque la proyección de cada uno de estos vectores, así como yo tengo que la velocidad de C proyectado en la dirección de Y y de J, porque estoy en el plano, cada uno de estos vectores va a tener proyección en Y y en J. Por lo tanto, yo puedo lograr dos ecuaciones, de una ecuación vectorial puedo formar dos ecuaciones escalares en Y y en J. Por lo tanto, deberé plantear una nueva ecuación, una tercera ecuación, para poder de esa manera formar el sistema de tres ecuaciones que me resuelvan las tres incógnitas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, plantear una nueva ecuación. ¿De qué? ¿De qué manera? Y de ver al punto C ahora, pero desde otro punto. ¿Qué punto va a ser ese? Vuelvo otra vez. Yo tengo a C, hasta el momento estaba planteando a C mirada desde B. C como perteneciente a la barra CB, pero resulta que C también pertenece a la barra CD. Por lo tanto, yo podría mirar a C desde D, y resulta que D también es un punto que pertenece al bastidor. Por lo tanto, yo puedo plantear la ecuación, yo puedo poner mi sistema auxiliar X1 y 1 en D, y plantear la ecuación de que la velocidad de C es, mirada desde D, es la velocidad de D más la velocidad relativa que tiene C respecto de D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque C y D pertenecen a esto. Voy a plantear la ecuación justamente. La velocidad de C es la velocidad de D más la velocidad de C respecto de D. Pero resulta que he puesto mi sistema auxiliar en el bastidor. Por lo tanto, la velocidad de traslación del sistema auxiliar es 0. Y me queda solamente la que me define la rotación de la barra respecto del sistema auxiliar, que ahora es la misma que la del absoluto. Es decir, que esta velocidad que teóricamente es relativa, vista desde mi sistema auxiliar, ahora se transforma en absoluta, porque lo estoy mirando desde mi sistema absoluto. Los vectores, como siempre, la velocidad de C, que no la conozco ni en módulo ni en dirección, básicamente la tendría que colocar así.
La velocidad angular de CD tampoco la conozco en módulo. Y el radio de CD, si lo conozco, vale 0,95 en la dirección de J. ¿Está bien? Porque todo el vector, este eslabón, que es representado por el radio de C respecto de D, es vertical. Por lo tanto, su proyección es toda sobre el eje de las Y. Perdonen que vaya y que venga, pero es para mostrarles justamente porque el vector RCD tiene componentes según un eje nada más, que es el J, el I. Bien, reemplazamos estos datos en la ecuación de la velocidad de C, que va a ser 0, más omega, que va a valer omega CD según K, y RCD, que va a valer 0,95J. Y esto, si hacemos el producto de K por J, me va a dar menos I. Entonces va a ser 0,95 por omega CD según I. Bien. Hecho esto, ahora voy a tener, por un lado, que la velocidad de C, mirada desde D, vale este valor, y por otro lado, que la velocidad de C, mirada desde B, vale esto que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos ambas ecuaciones. Al igualar ambas ecuaciones, vamos a tener esta ecuación en donde todos los términos están en I y en J, ¿sí? Y que tienen dos incógnitas nada más, y que no son otra cosa que la velocidad angular de la barra CD y la velocidad angular de la barra CB, que no lo conocí. Entonces, ahora formo esas dos ecuaciones escalares que yo les decía recién. Entonces, ahora hago la proyección de cada uno de estos vectores sobre el eje, que es básicamente armar la ecuación en función de las componentes que están en Y y las componentes que están en X. Entonces, según el eje de las X, vamos a tener 0,95 por omega C menos 0,9, ¿sí? Y según el eje de las Y, no tengo ninguna componente sobre el eje de las Y, por lo tanto será 0, igual a las componentes que tengo en la dirección del eje de las Y, que sería el J. Entonces, de esta ecuación obtengo el omega CD, ¿sí? Y de esta ecuación voy a obtener el omega CB, ¿no? Básicamente. Entonces, la velocidad angular de la barra CD vale 0,45 y de la barra CB menos 1,12 radianes por segundo. Bien. Entonces hemos calculado las velocidades angulares de la barra BC y CD, ¿no? Hasta el momento. Bien, a continuación vendría lo que es el cálculo referido a la aceleración, para poder determinar qué cosa, y las aceleraciones angulares de estas dos barras. La aceleración angular de la barra BC, y la aceleración angular de la barra CD, que son desconocidas. Bien. ¿Cómo es el planteo de las ecuaciones? Exactamente lo mismo. Con los mismos conceptos que he dicho hasta el momento. ¿De dónde vamos a empezar? Y vamos a empezar de la barra conocida. Por lo tanto, voy a poner el sistema auxiliar en el punto A, y voy a ver al punto B desde el punto A. Y voy a plantear la ecuación de aceleración. Acá tenemos que tener en cuenta que el punto A y el punto B son dos puntos que pertenecen al mismo eslabón. Por lo tanto, ¿cómo se puede mover el punto B? Como hemos estado viendo. Y el punto B se puede mover como se trasladaría A, si pudiera, cosa que no lo puede hacer, más como rota el punto B respecto del punto A. Y se le terminaron los movimientos. ¿Sí? Porque
el punto B, vuelvo a repetir, el punto B y el punto A siempre están a la misma distancia porque pertenecen al mismo cuerpo, ¿no? Distinto va a ser cuando veamos que B es un punto que se aleja del punto A, y ahí va a haber una tercera velocidad. En este caso, valga la redundancia, disculpen, estamos en el primer caso, el caso en el que el sistema auxiliar que yo estoy utilizando es un sistema auxiliar de solo traslación, es decir, lo coloco acá y si pudiera moverse, bueno, que acá no se puede mover, pero cuando lo coloqué aquí, ¿qué hacía el sistema auxiliar? Y se trasladaba con el punto B. Pero ¿cómo se mantenía siempre este sistema auxiliar? Siempre paralelo a sí mismo en esa traslación. ¿Para qué? Para que yo pueda ver, o ustedes puedan ver, desde el sistema auxiliar, o sea, ustedes puestos en el origen del sistema auxiliar, que la barra BC rota respecto al sistema auxiliar. Estos son los conceptos vertidos durante la teoría, ¿sí? Que la estamos viendo ahora aplicada. Entonces, la aceleración de B va a ser la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A. Pero ¿qué pasa en la aceleración? Esta representa una aceleración lineal, pero la aceleración de B respecto de A representa una aceleración de rotación. Por lo tanto, tendrá dos componentes, que son la aceleración normal de B respecto de A y la aceleración tangencial de B respecto de A. La aceleración normal está en función de las velocidades angulares, y es el doble producto de la velocidad angular por el radio, y es ese vector que tiene la dirección del radio y hacia el centro de rotación. Ojo con algunos que han contestado al revés esto. Ténganlo claro, porque si no se equivocan en el trazado. Entonces, esta aceleración es la normal que tiene la dirección hacia el centro de rotación y, por supuesto, la dirección del radio. Y esta aceleración tangencial es la aceleración que es tangente a la trayectoria, ¿sí? Que sigue el punto, por lo tanto tiene la misma dirección de la velocidad tangencial. Bien. Los vectores intervinientes entonces son el omega, la velocidad angular, que vale 0,5K, el radio de BA, que ya lo vimos que valía este valor, y la aceleración angular, que ya sabemos, es dato, vale 0,8K. ¿Qué hacemos con todo esto? Y lo reemplazamos en esta ecuación. Sabiendo que la aceleración de A vale 0, entonces nos va a quedar solamente la parte que era la aceleración relativa de B respecto de A, que como ya hemos dicho, como la aceleración de A vale 0, este valor relativo se transforma en absoluto. Bien, ¿qué hacemos? Y reemplazamos a cada uno de estos términos por su valor. Por eso ponemos 0,5K por 0,5K